El día del funeral amaneció con un viento seco que arrastraba hojas doradas por las calles vacías de Maple Creek. May Holloway, de 79 años, se detuvo frente a la capilla, sujetando su abrigo gris con ambas manos. Había imaginado ese momento durante noches enteras. La despedida de George, su compañero de toda una vida. Lo que nunca imaginó fue el silencio. Ni un solo hijo, ni una llamada, ni un mensaje. Solo el sonido del órgano viejo y el murmullo del pastor, que hablaba de amor y familia ante bancos vacíos. May escuchaba, pero lo hacía desde lejos, como si ya no perteneciera a ese mundo de palabras correctas y ausencias vergonzosas. Cuando el ataúd fue bajado lentamente, May sintió que no era solo a su esposo a quien estaba enterrando, sino toda una historia de entrega mal correspondida. Los años de préstamos sin retorno, decenas donde ella servía y los otros apenas miraban. Cada puñado de tierra que caía parecía pesar sobre su pecho, mezclándose con la comprensión amarga de que el amor, sin reciprocidad, se convierte en costumbre. Se quedó hasta el final, mientras el sepulturero cubría el último rincón de madera. Nadie la acompañó hasta el coche, nadie le ofreció el brazo. Solo el eco de su propio nombre en el viento helado y un pensamiento que empezaba a brotar. Quizás la soledad era más sincera que la compañía fingida. Al llegar a casa, el reloj del pasillo marcaba las 3:30. May dejó el bolso sobre la mesa del recibidor y sin quitarse el abrigo, fue directo al sofá. El silencio era tan denso que podía escucharse el goteo del grifo en la cocina. Había pasado toda una vida compartiendo ese techo con alguien, y ahora no quedaba más que el olor del café viejo y las flores marchitas del velorio. Se quedó mirando una foto enmarcada. George sosteniendo a los niños en un lago, todos riendo, años antes de que la distancia se volviera costumbre. May sabía que aquel día no era un accidente. Los hijos no se habían olvidado del funeral. Simplemente no les importaba lo suficiente como para aparecer. Esa certeza, aunque cruel, fue el primer paso hacia algo que ella aún no entendía del todo: su liberación. Más tarde, mientras la tarde se teñía de gris, se acercó a la ventana con el celular en la mano. No buscaba nada, pero el dedo se deslizó por inercia sobre la pantalla. Allí estaban, su hija, Celia, sonriendo en un brunch elegante, copa en mano. Su hijo, Peter, con el palo de golf en alto, celebrando bajo un cielo azul. Las fotos estaban fechadas en la misma hora del funeral. May no lloró. Solo cerró los ojos, respiró hondo y apoyó la frente en el vidrio frío. Afuera, la vecina Lorraine dejó una sopa caliente en la puerta y se marchó sin tocar el timbre. May encendió la lámpara del comedor y observó la casa como si la viera por primera vez. Las paredes aún guardaban las marcas de los cuadros que George había colgado, los mismos que Peter prometió restaurar algún día. Sobre el aparador, una carpeta azul contenía recibos, facturas y cartas de años. Dinero enviado a los hijos, viajes pagados, préstamos sin retorno. May los revisó con calma, sin rencor, como quien observa un álbum ajeno. Entendió que había confundido ayuda con amor, y que la costumbre de salvar a los otros la había dejado sin fuerzas para salvarse a sí misma. Afuera, la sopa de Lorraine seguía humeando. En el interior, por primera vez en décadas, reinaba un silencio que no pesaba. Era libertad recién nacida. Esa noche, May no durmió. Se pintó y sentó en su viejo sillón de costura, donde antes arreglaba los uniformes de Peter y los vestidos de Celia, y empezó a escribir. No era una carta, ni un reclamo, sino una lista. Todo lo que había dado, todo lo que no volvería a dar. Al llegar al final, subrayó 3 palabras. Nunca más así. Se prometió no castigar a nadie, pero tampoco seguir regalando su paz. Cuando el sol se filtró por las cortinas, decidió que el funeral no sería solo el cierre de una vida compartida, sino también el comienzo de la suya propia. Por la mañana, el olor a pan tostado llenó la cocina. May preparó una taza de té y se sentó frente a la mesa, observando el vapor elevarse lentamente. En la silla de al lado, la chaqueta de George seguía colgada, como si él pudiera regresar en cualquier momento. La mujer la dobló con cuidado y la guardó en una caja junto con un reloj antiguo, el anillo de boda y una foto en blanco y negro. No era un adiós dramático, sino una especie de orden interno, un modo de empezar a
Limpiar el espacio que los recuerdos habían ocupado por demasiado tiempo. Su corazón dolía, sí, pero también sentía una claridad nueva, casi serena, como si la ausencia de los hijos hubiese despejado el ruido que la había acompañado durante años. A media mañana sonó el teléfono. Era el abogado de la familia, el señor Cartwright, quien ofreció pasar para revisar algunos documentos pendientes del testamento. May aceptó sin pensarlo mucho. Cuando colgó, miró el calendario colgado en la pared. Los días tachados parecían marcas de un viaje que recién empezaba. Decidió vestirse con calma, peinar su cabello blanco y ponerse el broche de nácar que George le regaló en su aniversario 40. No era vanidad, era respeto por sí misma. Quería llegar a esa cita con la misma dignidad con la que había soportado su soledad. El abogado llegó puntual, con un maletín de cuero y una mirada que mezclaba respeto y cautela. En la mesa, extendió los documentos que George había firmado años atrás, cuando todavía creían que todo seguiría igual. May escuchó con atención, sin interrumpir. Cada cláusula parecía un eco de su antigua fe en la familia. Propiedades divididas entre Peter y Celia, cuentas conjuntas, disposiciones llenas de buena voluntad. Pero esa buena voluntad se había gastado. Con la voz firme, May preguntó qué debía hacer para modificarlo. Cartwright, sorprendido por su tono decidido, le explicó los pasos legales con precisión. Al despedirse, ella no pidió tiempo para pensar. Pidió una cita en el banco para el día siguiente. Esa tarde, mientras caminaba de regreso desde la oficina del abogado, May se detuvo frente al escaparate de una tienda donde se reflejaba su silueta. Durante un segundo no se reconoció. La mujer que miraba desde el vidrio no era solo una viuda, era alguien que había sobrevivido a su propio olvido. En las manos llevaba una carpeta con papeles y en el rostro una expresión de calma que rozaba lo desafiante. El viento helado le movió el cabello y por primera vez en mucho tiempo no tuvo miedo del invierno que se acercaba. Tal vez porque ahora sabía que podía soportarlo sin nadie más. Al llegar a casa encontró un sobre deslizado bajo la puerta. Era de Celia. Dentro había una nota breve. Mamá, sentimos no haber podido ir. Fue todo muy repentino. Prometo pasar la próxima semana. Ni una palabra más. May la dobló con cuidado, sin enojo, y la dejó sobre el aparador. Había aprendido a leer entre líneas, y lo que esa carta decía en silencio era que no vendría. Subió las escaleras lentamente, deteniéndose en cada peldaño, como si subiera también por dentro. En el cuarto, el aire olía a madera y lavanda. Se sentó junto a la ventana y por primera vez en días lloró en silencio. No por la pérdida, sino por los años que se le habían escapado intentando mantener unidos a quienes nunca quisieron quedarse. Al día siguiente, Peter apareció sin aviso, con su esposa Meredith detrás. Llegaron con el tono de quien viene a ayudar, aunque sus miradas buscaban más el valor de las cosas que el estado del corazón. Preguntaron por la casa, por el seguro, por el banco. May los escuchó con cortesía, sirvió té y esperó el momento exacto para decir lo que llevaba guardado. Que todo cambiaría. No levantó la voz ni tembló. Les explicó que revisaría el testamento y que cada decisión futura sería suya, sin consulta ni concesión. Peter sonrió incómodo. Meredith, en cambio, bajó la vista. Fue la primera vez que May sintió que alguien entendía realmente lo que estaba diciendo. Peter y Meredith se marcharon antes del atardecer, dejando atrás un aire tenso y un silencio aún más pesado. May cerró la puerta despacio, respirando con una calma que no sentía hacía años. Sabía que vendrían más intentos, más excusas, más visitas disfrazadas de preocupación, pero algo en su interior había cambiado. Ya no buscaba que la entendieran, solo que la respetaran. Se acercó al escritorio de George, abrió el cajón superior y sacó una libreta de tapas negras. Allí empezó a anotar nombres, fechas y cantidades no por rencor, sino por memoria. Cada número era una prueba de cuánto había dado sin recibir, y cuando terminó la lista, escribió al final, se acabó. Durante la noche la lluvia golpeó los cristales con insistencia. May, sentada en la mecedora, escuchaba el sonido del agua y sentía que el tiempo lavaba algo más que la tierra. La casa, por primera vez, parecía pertenecerle por completo. Preparó una taza de té, encendió una vela y se permitió pensar en Ethan, su nieto, el único que aún la llamaba sin pedir nada a cambio.
Tal vez él no sabía del funeral porque nadie se lo había dicho. Esa idea la reconfortó. Antes de irse a dormir, decidió escribirle una carta, sin reproches, solo para contarle que su abuelo había partido en paz y que ella estaba bien, aunque la verdad fuera otra. A la mañana siguiente, May bajó al jardín con una manta sobre los hombros. El cielo era pálido y las primeras hojas heladas crujían bajo sus pasos. Se detuvo frente a las rosaledas que había plantado con George hacía más de 30 años. Algunas ramas estaban secas, otras seguían luchando contra el frío. Tomó las tijeras y comenzó a podar, con movimientos lentos, precisos, casi ceremoniales. Mientras cortaba las ramas muertas, pensó en cómo la vida se parecía a ese jardín. Uno no puede esperar que algo florezca si no se atreve a eliminar lo que ya no da vida. Cuando terminó, respiró el aire helado con una serenidad nueva. Había empezado a podar su historia también. Dentro de la casa colocó la carta para Ethan sobre la mesa y la dejó abierta, como si así pudiera aliviar el peso de tantas palabras contenidas. No escribió sobre la ausencia de los hijos ni del vacío del funeral. Le habló de los veranos, de las rosaledas, de cómo George enseñaba a reparar relojes viejos. Le dijo que cada persona merece construir algo que valga la pena cuidar. Al final, firmó con una frase sencilla: «Te quiero sin condiciones». Luego, guardó la carta en un sobre y la dejó lista para enviar. Mientras la sellaba, comprendió que el amor verdadero no necesita testigos, solo coherencia. 2 días después, Celia finalmente apareció. Llegó sin avisar, con gafas oscuras y una bufanda costosa que contrastaba con el aire húmedo del otoño. Fingió preocupación, habló de trabajo, de lo difícil que había sido procesar todo, y entre frases cuidadosamente medidas, deslizó su verdadera intención: saber qué pasaría con la casa. May la escuchó, sin interrumpir, con una expresión tranquila que desarmaba cualquier discurso ensayado. Cuando Celia terminó, May simplemente dijo que ya había tomado una decisión y que, por respeto a sí misma, no pensaba explicarla. La hija rió con incredulidad, acusándola de ingratitud. Pero May no respondió. Entendió que discutir era una forma de seguir atada a lo que había decidido soltar. Esa tarde, después de que Celia se marchara dando un portazo, May se sentó frente a la ventana. El sol se escondía detrás de las colinas, tiñendo el cielo de naranja y violeta. En la mesa, los documentos esperaban su firma. Revisó cada hoja, cada cláusula, con una atención que nunca antes se había permitido. George siempre se encargaba de esas cosas, pero ahora era ella quien ponía el punto final. Esa soledad administrativa que antes la habría asustado, se sentía como una declaración de independencia. Cuando estampó su firma, no sintió venganza ni alivio. Solo justicia silenciosa. El tipo de justicia que no necesita espectadores. Ethan llegó el domingo por la tarde, justo cuando las primeras gotas de lluvia empezaban a golpear el tejado. No sabía del funeral. Se enteró por un mensaje que alguien le reenviara tarde, y al verlo cruzar el portón, May sintió que algo dentro de ella se acomodaba. El muchacho, de 23 años, traía una chaqueta empapada y el rostro lleno de culpa. Ella lo recibió sin reproches, solo con una mirada tranquila y una taza de té caliente. Pasaron horas hablando de todo, menos del pasado. Ethan la escuchaba de verdad, sin prisa, sin mirar el teléfono, y en ese gesto simple May reconoció algo que creía extinto: la presencia sincera. Después de que él se marchó, la casa volvió a quedarse en silencio, pero era un silencio distinto. No pesaba, no dolía. May subió al ático y sacó una caja con los documentos del Nuevo Testamento. Revisó los nombres, los porcentajes, las condiciones. Esa noche decidió cambiarlo todo, no por rencor hacia Peter o Celia, sino por gratitud hacia quien todavía sabía estar. En su mente la voz de George parecía aprobar cada decisión. A veces el amor no se mide en sangre, sino en los gestos que permanecen cuando todos los demás se han ido. Al día siguiente, May caminó hasta el banco del centro. El aire estaba helado y el suelo cubierto de hojas secas, pero su paso era firme. En la oficina, el gerente la recibió con un gesto amable y le ofreció asiento. Ella explicó con calma lo que quería: crear un fideicomiso irrevocable a Puñasín o sin
Ethan Holloway, con condiciones claras hasta que cumpliera 30 años. Ninguna emoción alteró su voz, aunque por dentro sentía que ese acto era más simbólico que financiero. Era su forma de dejar constancia de lo que realmente valoraba. La lealtad silenciosa, la presencia, el afecto que no se negocia. De regreso a casa, May pasó por la panadería del barrio y compró 2 bollos dulces, los mismos que George solía pedir los sábados. Al sentarse en la cocina, partió uno sobre un plato vacío frente a ella, como si compartiera ese momento con su recuerdo. Afuera empezaba a nevar, y las primeras motas blancas se posaban en el alféizar. Por primera vez, el invierno no se sentía tan largo. Había paz en cada gesto, incluso en los más simples. La casa, ahora sin reclamos ni expectativas ajenas, respiraba junto a ella. Esa noche, el sueño de May fue ligero, casi transparente. Soñó con George sentado en el banco del jardín, sonriendo sin decir palabra. El amanecer teñía la habitación de un tono azul frío. Se levantó despacio, se preparó un café y abrió las cortinas del salón. El día se presentaba limpio, con una calma que invitaba a respirar sin prisa. Encendió la radio y entre canciones viejas escuchó la voz del locutor hablar de la primera nevada del año. Sonrió. Era como si el mundo, de alguna manera, confirmara que todo comenzaba otra vez. Su casa estaba en orden. Su vida también empezaba a estarlo. Más tarde, mientras del banco en una caja, escuchó un golpe en la puerta. Era Lorraine, la vecina, con una cesta de pan recién horneado y una sonrisa sincera. «Te vi por la ventana y pensé que te vendría bien algo caliente», dijo. May la invitó a pasar, y durante un rato hablaron de cosas simples: el clima, las flores del jardín, los precios del mercado. No hubo grandes confesiones, pero sí algo más valioso: presencia genuina. Al despedirse, Lorraine le apretó la mano y dijo: «Se nota que...» May. Ella solo respondió con un gesto leve, sabiendo que era verdad. Cuando Lorraine se marchó, May se quedó un rato mirando la puerta cerrada. Le sorprendió la sensación de gratitud que le recorría el pecho. Una emoción sencilla, sin dramatismos. Pensó en lo poco que realmente se necesita para sentirse acompañada. Alguien que escuche. Alguien que llegue sin pedir nada. Caminó por la casa, observando cada rincón con una mezcla de nostalgia y orgullo. Ya no veía ruinas, sino... de nuevo. Subió al ático y sacó la máquina de coser que no usaba desde hacía años. Quería coser nuevas cortinas, algo que representara su propio renacer, sin esperar a que nadie lo hiciera por ella. Mientras cosía, la tarde se fue apagando lentamente. El sonido del hilo deslizándose le recordaba que todavía tenía control sobre algo, aunque el resto de la vida se sintiera incierto. En un descanso, preparó té y se sentó frente a la ventana para mirar cómo la nieve cubría las... Todo en silencio. Pensó en Peter y Celia, preguntándose si alguna vez entenderían el peso de su ausencia. No los odiaba, pero tampoco los justificaba. Había aprendido que el amor sin respeto se vuelve una deuda impagable, y que las deudas, tarde o temprano, deben cerrarse. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 10, May encendió una lámpara pequeña en la sala. La luz cálida se extendió sobre las nuevas cortinas que había cosido, dándole a la habitación un aire distinto, más... Sacó un cuaderno y escribió una lista breve. Comprar semillas, pintar el porche, invitar a Lorraine a almorzar. Pequeñas metas, pero significativas. Cada una representaba una recuperación de espacio, de decisión, de vida. Se recostó en el sillón y se dio cuenta de que ya no esperaba llamadas ni disculpas. Su paz no dependía de nadie más, y eso, entendió entonces, era la forma más pura de amor propio. A la mañana siguiente fue a la agencia del abogado para firmar los últimos papeles del... El proceso fue rápido y sin complicaciones. May observó cómo el sello oficial caía sobre el documento, marcando el fin de una etapa. El abogado la felicitó con una sonrisa, pero ella solo respondió con un leve asentimiento. No necesitaba aprobación, solo hechos. Al salir, el sol de invierno iluminó la acera mojada, y May respiró profundamente, sintiendo que el aire ya no pesaba. Si esta historia te tocó, apóyala con un me gusta. Y compártela con alguien que necesite poner límites. Eso ayuda a que llegue a más personas. Esa tarde Peter volvió a llamar. Su voz sonaba más tensa que antes, como si presintiera lo que ya era irreversible.
Preguntó por el fideicomiso, insinuando que tal vez mamá no estaba pensando con claridad. May lo escuchó sin interrumpir, dejó que terminara y respondió con una calma que desarmaba cualquier intento de manipulación. Le dijo que estaba más lúcida que nunca y que sus decisiones no necesitaban justificación. Al otro lado de la línea. Luego, un suspiro corto y la llamada terminó. May apagó el teléfono, lo colocó sobre la mesa y sonrió con un cansancio dulce. No era victoria, era cierre. Después de cenar, sacó una caja del armario y encontró un viejo reproductor de vinilos. Colocó uno de los discos preferidos de George, un tema suave de los años 60, y dejó que la música llenara la casa. Movió los muebles un poco hacia los lados, dejando espacio en el centro, y comenzó a moverse despacio, apenas. Era una danza pequeña, casi imperceptible, pero en ese gesto había una libertad inmensa. El cuerpo, cansado pero firme, recordaba lo que era sentirse viva. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con una calma que parecía hecha solo para ella. Al terminar la canción, May apagó el tocadiscos y se quedó un momento en silencio, con los ojos cerrados. Recordó la voz de George diciéndole una vez que el verdadero amor no era promesa, sino constancia. Pensó en cómo, incluso, él seguía acompañándola en los gestos simples. El té caliente, el jardín cuidado, la paz de un día sin exigencias. Subió las escaleras lentamente, deteniéndose en cada peldaño para tocar la baranda recién reparada. La madera firme bajo su mano era una metáfora silenciosa de todo lo que había reconstruido sola. Por primera vez en años, sintió que el hogar le pertenecía por completo. A la mañana siguiente, el cartero dejó una carta en el buzón. Era de Ethan. Decía que había 1000 veces que lamentaba no haber estado y que quería visitarla el fin de semana. May la leyó despacio, con una sonrisa que se extendió sin permiso. Preparó café, puso flores frescas en el jarrón y anotó en un papel: hacer pastel de manzana. No era por costumbre, sino por deseo. Al mirar por la ventana, vio cómo el sol derretía lentamente la nieve. En ese instante comprendió que no estaba esperando a nadie. Simplemente estaba lista para recibir. Ethan llegó el sábado con una caja de galletas en la mano. Al entrar, se quedó mirando la casa, sorprendido por los cambios. Las cortinas nuevas, el olor a pastel, la calidez de un lugar que respiraba renovación. May lo abrazó sin palabras, y él respondió con un gesto torpe pero sincero. Pasaron la tarde hablando de cosas sencillas: el trabajo, la universidad, las historias de su abuelo. Entre risas y silencios cómodos, May sintió que el tiempo ya no le debía nada. Lo miró y pensó que, aunque los lazos de mío siento sin, los del corazón son capaces de rehacer cualquier historia. Al caer la noche, May lo acompañó hasta la puerta. La nieve volvía a caer, fina, como polvo de luz. Ethan le prometió volver pronto, y ella le creyó. Cuando el coche se alejó por la calle vacía, May se quedó observando las luces rojas hasta que desaparecieron. Cerró la puerta, apoyó la espalda en la madera y suspiró. No con tristeza, sino con una gratitud profunda. Había encontrado su paz en los lugares más simples. Un nieto presente, una vida sin excusas, y en ese silencio final, supo que, después de todo, ella también había aprendido a aparecer. Esa noche, May se sentó frente al escritorio y encendió una vela. Sobre la mesa estaban los papeles firmados, el sobre del fideicomiso y la carta de Ethan, doblada con cuidado. El sonido de la casa era distinto, casi respiraba junto a ella. Tomó una hoja en blanco y escribió una última nota, no dirigida a nadie. Aparecer no es estar, es... importa. La dobló y la guardó en el cajón del escritorio, donde antes guardaba recibos y facturas. Ahora ese espacio, igual que su vida, estaba limpio de deudas. Se sirvió una copa de vino, algo que hacía años no se permitía, y brindó en silencio por todo lo que finalmente había soltado. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol iluminaron el jardín. Las rosas, pese al frío, comenzaban a abrirse de nuevo. May salió al porche con una manta en los hombros y se sentó en el asiento. Las veces había compartido silencios con George. Sonrió, respiró hondo y dejó que el aire fresco le llenara los pulmones. No había tristeza ni arrepentimiento, solo la certeza de haber vivido con dignidad hasta el final. Dentro de casa, el reloj marcaba una nueva hora.
Pero ella ya no necesitaba contar el tiempo. El suyo, por fin, le pertenecía.